Y dice así en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros, y el autor habla de ellos en este tiempo, se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. Como a ellos es al pueblo de Israel. Pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que oyeron. Verso 3. Pero los que hemos creído, y tomándose en cuenta él, entramos en el reposo de la manera que dijo: por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Aleluya, eran las promesas de Dios, ya estaban dichas, ya se tenían que cumplir. Porque en cierto lugar dijo así del séptimo día: y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez aquí está hablando de un nuevo día. No entrarán en mi reposo, por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero les anunció la buena nueva, no entraron por causa de desobediencia. El reposo del pueblo iba a ser la entrada a la tierra prometida. Verso 7. Otra vez determina un día, hoy diciendo: después de tanto tiempo por medio de David, como se dijo: si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Y creo que este es lo fantástico de esto. Esto es lo maravilloso. El reposo está hablando aquí de nuestro Señor Jesucristo. Porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Procuremos pues, entonces él ya está aplicando la palabra a él y a su tiempo, y esto nos incluye a nosotros. Procuremos pues entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. El semejante ejemplo de desobediencia es el pueblo de Israel. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa, fíjese bien, aquí está el mensaje en esta mañana. Y no hay cosa creada, y está hablando de cosa incluyéndonos a nosotros y todo lo que Dios creó. No hay cosa creada que no sea manifestada en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Lo voy a repetir. Todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Bendito es el nombre de Dios. Tome su lugar, hermano, y glorifique a nuestro Dios. Descubiertos ante Dios. Me da gusto de ver a algunos hermanos que han estado por algún tiempo fuera, por alguna razón. Me da gusto verlos en la casa del Señor esta mañana. Mire, hermanos, si hay algo que nosotros los pentecosteses o los cristianos abogamos, yo creo que el mundo cristiano evangélico en general es la presencia de Dios. Si hay algo que nosotros proclamamos, cantamos, predicamos, enseñamos y buscamos constantemente, es la presencia de Dios. Ahora la pregunta es: ¿para qué buscamos la presencia de Dios y cómo nos presentamos delante de la presencia de Dios? ¿A qué venimos a la presencia de Dios? ¿Queremos sentir algo bonito? ¿Queremos sentir algo especial en ese momento? ¿Irnos contentos para la casa? Hay algo especial en esta mañana que quiero compartir con ustedes. Porque nosotros necesitamos ir a la presencia de Dios. Necesitamos buscar la presencia de Dios. Si hay algo que anunciamos a los cuatro vientos, los cristianos evangélicos, es eso, la presencia del Señor. Entonces, quiero que vayamos por lo menos como por tres pasos.
Número uno, yo quiero recordar el Salmo 100, que es especial para esto, porque nos enseña a nosotros a ir a la presencia del Señor. Y este salmo hermoso que la mayoría conoce, encierra una tremenda verdad, una verdad que el salmista nos dice, y la parte que quiero enfocar es en el verso 2, donde dice: servid a Jehová con alegría. Pero note la segunda parte: venid ante su presencia con regocijo. Servir a Jehová con alegría. Habla de alabanza, de gloria del Señor. Pero el verso 2 nos habla de eso, de ir a la presencia de Dios. Y dice: servir a Jehová con alegría. Y creo que ese tema es para otro día, el de servir con alegría. Habla de servir. Pero la parte que quiero recalcar es cuando dice: venid ante su presencia con regocijo. Venid ante su presencia. En otras palabras, esto nos habla, mis hermanos, de que el salmista está hablando de un acercamiento ante la misma presencia de Dios, de una invitación a ir delante de Dios. Esto nos habla, hermanos, según este salmo, algo profundo, algo hermoso, no sé cómo expresarlo, lo maravilloso que es este salmo para invitar a la humanidad a venir delante del Señor. Pero ese es el problema, ir a la presencia del Señor. ¿Por qué unos van y por qué otros no? Y cómo nos presentamos delante del Señor. Y según este salmo, habla de que nosotros somos hechura de Dios, que somos criatura de Dios, y lo puedes leer en tu casa. Somos hechura suya. Esto nos habla que dependemos totalmente de Él. Nosotros, los seres humanos, y toda la creación depende total y absolutamente de Dios. No hay nada que se mueva en esta tierra. Y por ahí se sacaron un verso que no está en la Biblia, que dice que si se te cae un cabello, que el Señor sabe. Hermano, el Señor conoce todas las cosas, aunque no están escritas en versos en la Biblia. Él sabe todas las cosas. Y aquí este salmo lo expresa. Dice que somos hechura suya. Dice que dependemos totalmente de Dios, que a Él es que debemos la vida, que a Él es que nosotros nos debemos como seres humanos. En algún momento, en algún pensamiento loco que tuve por ahí hace mucho tiempo, yo decía: ¿cómo no fui un árbol? Y me ponía a pensar si hubiera sido un pino o si hubiera sido un animal. Pero a la vez decía yo: gloria a Dios, porque soy un ser humano que puede hablar y puedo expresar y puedo pensar, puedo amar. Y entonces cuando vamos a la palabra nos damos cuenta que somos la viva imagen del Señor. Entonces déselo fuerte al Señor, hermano, aleluya. Gloria al Señor. Mire, al final, en pocas palabras, lo que el Salmo habla es de una relación cercana con el Señor. Una relación parecida como de padres a hijos. Una relación tan cercana que el padre conoce todas las cosas que sus hijos necesitan. Es así que podemos sacar ese ejemplo de los padres. Es decir, cuando el bebé necesita comer, la madre lo conoce y sabe que tiene hambre. Y se da cuenta que a veces lo que tiene es un berrinche, que a veces lo que está haciendo es pataletas, dicen, está molestando, está llamando la atención. Yo escuchaba a mi madre o a mi esposa decir cuando los niños estaban pequeños: es que a lo mejor le pica algo, no será la ropa, no será el gorro, algo será que tiene el niño. Y ahí están averiguando, porque hay una relación tan cercana que la madre conoce a sus hijos. El padre tiene cierto conocimiento también de sus hijos. Yo recuerdo cuando mis hijas venían de la escuela ya antes de entrar a la adolescencia y llegaban a la casa, y yo me sentaba con ella y yo decía: las voy a probar. Y se sentaban y les decía yo: quiero que me digan qué hicieron en la escuela, porque me di cuenta de algo. Y se ponían serias y sabían que algo habían hecho, no sé qué tan malo, pero me revelaban ciertas cosas creyendo que yo sabía. Porque y mire, y a veces tú puedes decirle: ¿qué tienes? Y dice: nada.
pero tú sabes que algo tiene, porque le ves actuar de una manera diferente. Cuando ellos vienen a la presencia de uno, delante de uno, entonces uno tiene cierto conocimiento. El Salmo nos está hablando de una relación tan cercana con el Padre como de padres a hijos, como nuestro Padre que es Dios. Ahora bien, el problema, mis hermanos, es que el hombre se ha alejado cada día más de la presencia de Dios. Se ha ausentado de la presencia de Dios. Y hay una razón que encontramos en este libro de Hebreos. Y fíjate qué tremendo lo que sucede cuando el hombre llega delante de la presencia del Señor. Por ejemplo, el que no conoce de Dios, me refiero a aquel que no conoce la Biblia, aquel que no ha aceptado a Cristo, aquel que no visita una iglesia, aquel que no tiene una religión, el que no conoce del Señor. Tiene quizás un Dios tan lejano que no lo puede alcanzar. Tiene quizás un Dios tan lejano que no sabe cómo llegar a Él, no sabe cómo venir ante su presencia. Otros tienen un Dios que necesita ayuda para poder llegar a Él. No sé si ustedes me entienden, pero hay gente que cree que Dios necesita ayuda, que Dios necesita ayudantes para poder hablar con Él. Como, ok, voy a hablar contigo porque no puedo hablar con Dios. Entonces hay gente que tiene ese tipo de pensamiento porque no sabe cómo llegar delante de la presencia del Señor. Y entonces hay gente que tiene un Dios limitado, entre comillas, ¿no? Un Dios limitado que no puede hacer todas las cosas y que necesita ayuda. Y la gente tiene ese pensamiento. Otras personas pretenden cubrirse bajo una religiosidad. O sea, son religiosos y a través de su religión creen que pueden acercarse a Dios, pero sin embargo se están alejando cada día más de Dios. Están cerca de su religión, pero están lejos de Dios. Es como aquellos que estaban al pie de la cruz de Jesús. Estaban ahí cerca, pero a la vez estaban lejos. No le conocían. Algunos de ellos le injuriaron. Algunos de ellos lo maltrataron. Entonces muchas personas pretenden, hermanos, acercarse a Dios bajo una religiosidad, como si Dios no supiera cuáles son las intenciones de ellos, o como que si Dios no supiera qué es lo que nosotros hacemos, como que si Dios necesitara ayuda para poder hacer que nosotros nos acerquemos a Él. Mire, hermano, si hay algo que tú y yo debemos de saber concretamente, es que Dios conoce todas las cosas. Dios sabe todo lo que nosotros hacemos. Y el problema es del religioso que cree que Dios lo puede ver solo el domingo en la mañana cuando llega a la iglesia bien vestido, y entonces Dios está parado en la puerta de la iglesia o acá por algún lugar, y está Dios viendo que tú entras bien religiosamente, bien vestido, caminando de una manera diferente. Entonces Dios está en la iglesia, ahí está la presencia de Dios. Y hay personas que creen que la presencia de Dios está en el templo donde nos reunimos. Esto nada más son 4 paredes, hermanos, que dicho sea de paso es un lugar bendito, es un lugar especial. Pero esto no es la presencia de Dios. La presencia de Dios no está limitada a 4 paredes, no está limitada a un altar, no está limitada a una persona. Es más, no está limitada a nada en el universo. La presencia de Dios es tan grande que nosotros no tenemos la mente para analizar qué tan grande es la presencia de Dios. Pero hay personas, lamentablemente, que creen que la presencia de Dios está al nomás entrar en la puerta. Y claro, sí se siente, ¿por qué no? Claro, sí se siente. Yo he escuchado testimonios que dicen: cuando escuché la alabanza yo pude sentir la presencia. Claro que sí. Cuando escuché la palabra pude sentir. Claro que sí. Pero no se trata de que la presencia está exclusivamente el domingo por la mañana, o el sábado, o el viernes, o cuando tengas culto. No. No está destinada la presencia de Dios a un solo día, como que Dios estuviera limitado. Mira, hermano, hablando de la presencia de Dios, una cosa es lo que nosotros creemos y otra cosa es la realidad
nuestra delante de Dios. Porque nosotros podamos creer lo que nosotros queremos o lo que hemos aprendido o lo que nos han enseñado, pero eso es una realidad diferente. Cuando uno viene delante de Dios, no es como cuando los hijos vienen delante de uno, que tú los ves bien santitos, ¿no? Bien, no, qué hijos tan buenos los que tengo yo. Yo decía así por mucho tiempo. Mis hijos son buenos hijos, dicho sea de paso, son buenos hijos. Pero tuvimos que luchar en algunas situaciones. Tanto es que cada uno es diferente, hermanos. Y yo recuerdo que por uno tenía que ir casi todos los días a la escuela, me mandaban quejas, pero por otro no. Y resulta que un día me llaman de la escuela y me dice: señor, le hemos mandado muchas notas, muchos avisos. No había tanta comunicación en el celular en ese tiempo, y le hemos mandado notas y seguimos con el problema. Y dije yo, esto está un poco raro. Llego a la escuela y me enseñan las notas, que yo las había regresado y que yo las había firmado. Era tan tremenda que había aprendido a hacer mi firma perfecta. Ni yo distinguía. Yo decía, sí, parece que soy yo el que firmé. Entonces, pues, ¿cómo se iba a arreglar el problema? Y cuando llegaba a la casa, no, la muchacha santita, tranquila, no quebraba un plato. Pero la realidad era otra. Pero Dios no es así. Dios no es así. Una es la realidad que uno cree y otra es la realidad que los ojos de Dios ven ante nosotros. Nosotros nos presentamos delante de Dios y Él nos ve. Pero Él no ve tu color rojo ni gris. No. Él no ve tu color azul. No. Él te ve adentro. Él ve tu pensamiento. Él ve tu corazón. Él ve tu actuar. Hermano, la realidad nuestra no es la misma realidad de Dios. Yo quiero que usted se meta en ese asunto, porque delante de Dios, en pocas palabras, estamos descubiertos. Estamos descubiertos y debemos de tener bien claro como cristianos que estamos descubiertos. A Dios no se le puede engañar. A Dios no se le puede engañar con un traje, con un maquillaje, con un corte de pelo, con un caminado exuberante de cristiano, con una Biblia grandota y parece que es cristiana la persona. A Dios no se le puede engañar, porque Dios no ve lo de afuera nada más, Dios ve lo de adentro. En pocas palabras, estamos descubiertos delante de Dios. Así que, escúcheme. Así que cuando nos presentemos el domingo, vengamos bien delante de Dios. Cuando estemos en la casa, estemos bien delante de Dios. Cuando estemos en el trabajo, estemos bien delante de Dios. Cuando vayamos manejando, estemos bien delante de Dios, porque Él nos está viendo. Tú dices, a mí aquí nadie me ve, nadie me observa. Tranquilo, no hay problema. No, hermano, olvídate de eso. Dios te está viendo. Y a veces somos tan descarados que llegamos delante de la presencia del Señor como que Dios no tiene memoria. Déjeme decirle esto. Que Dios tampoco te está esperando para acusarte y decirte, acuérdate lo que hiciste el lunes pasado. Y te reprocha eso. No, Dios no quiere eso, hermano. Ir a la presencia de Dios no es para que te den con un látigo. No, es para sentir bonito. Pero algo tiene que suceder cuando uno se presenta delante del Señor. Algo tiene que cambiar, porque si no, las cosas no van a funcionar. Las cosas no van a ser una realidad como a veces uno las cree o las quiere vivir. Hermanos queridos, no hay nada oculto delante de Dios. No hay nada que se pueda ocultar delante de Dios. Y si alguien sabía esto, era David. Y él dice en el Salmo 100, venid ante su presencia con regocijo. Hermano, porque aunque tú hiciste algo malo, aunque te pensaste algo malo, aunque pensaste hacerle una trampa a alguien, Él sabe. Entonces tú tienes que venir a la presencia del Señor, sea bien o sea mal, porque todo está descubierto delante de sus ojos. Hermano, el pecador no tiene que decirle al Señor, soy pecador, aunque debe confesarlo con su boca, dice la palabra del Señor, y arrepentirse. Ese es algo que tenemos claro.
Pero no debe de pensar que Dios no lo sabe. El pecador no tiene que decirle al Señor cuál es su grado de pecaminosidad. Mira, Señor, yo soy un 80% pecador. Soy un 95% y tú dices, no, yo soy un 20% nada más. Tengo bien bajito el pecado, como que fuera la vacuna que le están poniendo que efectiva, ¿no? 90%. El pecado es pecado, pequeño o grande. La mentira es igual que el asesinato. Pecado es pecado, no importa, no le des vuelta al asunto. Ahora, el pecador no tiene que decirle al Señor entonces cuál es su grado de pecaminosidad. Y como cristianos, porque estoy hablando a la iglesia en esta mañana, no trates de ocultar tu verdadera situación delante de Dios. Es decir, tú sabes que te peleaste esta semana con tu marido, con tu esposo o con tu esposa. Tú sabes que tuviste un problema. Y queremos ocultarlo, taparlo. Y venir delante de la presencia de Dios como que nada ha pasado. Pero como cristianos, no tenemos que tratar de ocultar nada. Este es el punto. No tenemos que tratar de ocultar cuál es nuestra verdadera situación delante del Señor. Es decir, no solamente por el pecado, también por la tristeza. Si vienes triste por alguna situación, hermano, ven triste a la presencia del Señor. Si le has fallado al Señor, tienes que venir porque le has fallado al Señor. Si algo está molestando tu mente, tu corazón, tu alma, de esa manera hay que venir delante del Señor, porque no podemos ocultar nada delante de Él. Estamos desnudos delante de su presencia. Fíjate lo que pasa con Adán. Es el ejemplo claro de nosotros, el primer hombre. Fíjate lo que pasa con Adán y Eva. Ellos se presentaban delante de Dios como algo natural, como algo normal. Como nosotros lo hacemos tan normal, vamos y venimos, vamos y buscamos la presencia delante del Señor. Adán estaba acostumbrado con su familia a ir delante del Señor. Y no solamente a ir delante del Señor. El Señor se paseaba por el huerto, hablaba con ellos, había una relación íntima con sus dos hijos. Y posiblemente ya habían hijos de ellos en ese tiempo. Pero dice la Biblia que tenían una relación. Era algo sumamente natural que ellos se presentaran delante del Señor. Pero ¿qué pasó? Después del pecado, todo cambió. Fíjate lo que dice la palabra del Señor. Capítulo 3, porque todo el 3 lo tendríamos que leer, pero vamos a leer el verso 7. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Antes no sabían que estaban desnudos. Andaban desnudos por el huerto. No había vergüenza, no había por qué taparse. No sentían esa pecaminosidad, no sentían esa conciencia que se abrió por el pecado. Y dice que ambos conocieron que estaban desnudos. Pero fíjate qué interesante. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Unos taparrabos se taparon, porque ellos sintieron que algo malo había pasado. Habían comido del árbol que no debían comer. Pero mire qué interesante, verso 8. Y oyeron la voz de Dios, que se paseaba por el huerto. Y ahí estaba Dios. Imagínate la presencia del Señor. Se paseaba por el huerto, al aire del día. Y el hombre y su mujer, ¿qué pasó? Fíjate lo que hicieron. Mira lo que hicieron, hermano. No solamente se cosieron los delantales, no, ellos se fueron a esconder. Se escondieron de la presencia de Dios. ¿Tú crees? Porque la Biblia dice, se escondieron de la presencia de Jehová, Dios, entre los árboles del huerto, como los niños cuando se esconden. Se tapan los ojos. Y como estén oscuras, ellos creen que nadie los ve y que nadie los puede encontrar. Y así estaba Adán y Eva atrás de los árboles,
aquí no nos puede ver Dios. Estamos hablando de la primer pareja que está saliendo de la etapa de la inocencia al pecado, del conocimiento. Ahora saben qué es el pecado. Entonces, pero ellos lo primero que hicieron fue ir a esconderse de la presencia del Señor. ¿No te parece algo parecido con la realidad de estos tiempos? El hombre se sigue escondiendo de la presencia del Señor y cree que Dios no sabe todas las cosas, y cree que a Dios se le pueden ocultar ciertas cosas, y cree que Dios es olvidadizo. Y dice que se escondieron de la presencia del Señor, de los árboles del huerto. Mas Jehová llamó al hombre, fíjate el verso 9, mas Jehová llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? ¿Tú crees que si lo llamó es porque no sabía? No, porque quería que se presentara, que diera la cara. Y le dice, mas Dios le llamó y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo. Y este es uno de los problemas más grandes de la humanidad y del cristiano en este tiempo. Tenemos miedo ir delante de Dios, o porque eres muy pecador, o porque no te sientes digno de ir a la presencia del Señor, o porque eres tan religioso que la religión te impide, o porque crees que Dios necesita ayuda, qué sé yo. Pero aquí dice la palabra, y él respondió, oí tu voz en el huerto, tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y le dice Dios en el 11, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? Y el hombre respondió, y aquí empieza el problema que también se tiene hoy. Y vino él, Dios le dice, ¿quién te enseñó? Y le dijo, la mujer que tú me diste. Le echa la culpa a Dios. Y luego la mujer dice, no, la serpiente me dio a mí. Y la serpiente no pudo echarle la culpa a nadie, porque no era con ella el asunto. Pero Dios llama a los dos. Y los dos se excusaron. Y así está el hombre hoy en este tiempo. Se excusa y pone pretextos. Ahora, ellos cuando se presentan delante del Señor, la vida cambió totalmente. La situación fue totalmente diferente. Dice el verso 8 al 10 que oyeron la voz de Dios y se escondieron. Como que si Dios no supiera dónde estaban. Como que si Dios tiene limitaciones o usa lentes como yo, que me los quito y después no veo un poco turbio. Pero Dios, borroso, gracias. Pero Dios no necesita lentes. Dios no necesita aumento. Dios conoce todas las cosas. Hermanos queridos, el mensaje es el siguiente. De la misma manera, todos ustedes y yo estamos descubiertos delante de la presencia de Dios. No hay nadie que pueda decir que puede esconder algo. Como cuando tú escondes un tesoro por ahí. O como en algunos casos que he escuchado yo, que esconden el pan para que no se lo coma a alguien. Y nadie lo puede encontrar. Pero a Dios no le puedes esconder nada. Ningún pensamiento le puedes esconder a Dios. Ninguna acción. No podemos esconder. Estamos descubiertos delante de su presencia. No hay nada que podamos ocultar delante de Él. Por eso, hermanos, es que el escritor, ahora sí, del libro de Hebreos capítulo 4, narra el ejemplo del pueblo de Israel, de los que no entraron en la tierra prometida. Porque ya hemos hablado bastante de este pueblo, de toda aquella generación que no entró en la tierra prometida. Entonces el libro de Hebreos, el autor empieza a narrar en esta parte y dice que no seamos como el ejemplo de una tremenda desobediencia que no entraron en la tierra prometida. Mira, dice aquí el libro de Hebreos que ellos tenían la promesa hecha desde el principio. Cuando Dios dice algo es que así va a ser. Ellos podían entrar en la tierra prometida. Pero ¿qué pasó? Hubo tremenda desobediencia. Le fallaban a Dios y querían delante de Dios demostrar que eran un pueblo santo, pero no era un pueblo santo. Dios cada vez les llamaba pueblo duro de cabeza, duro de cerviz, un pueblo desobediente. Y dice el libro de Hebreos que no entraron en esta tierra prometida. Ellos tenían la promesa firme de Dios que así iba a ser, pero no creyeron
y fueron desobedientes. En otras palabras, hicieron lo mismo que Adán y Eva. La misma situación de Adán y Eva se estaba reflejando en el pueblo de Israel. Como si Dios fuera uno de nosotros que fácilmente se nos puede engañar. ¿Cuántas veces te han engañado, hermano? Esta semana escuché de una estafa. Hermano, no caigas en estafas. Estamos en tiempos peligrosos. Hay que ser audaz, hay que prestar oído a las cosas que están sucediendo, porque te pueden estafar, te pueden engañar. Y como este pueblo estaba actuando, según el libro de Hebreos, como que fuera un ser humano que está tratando con un ser humano. Y tú vas delante de la persona y le dices, ¿y cómo es su? A ver, hábleme de su vida. No, pues yo he sido una persona buena, tranquila, buen ciudadano, pago las taxas, pago los impuestos, no le debo nada a nadie, no me han dado ni un ticket, tengo un buen background, un buen récord. Gracias, hermana, es que hasta el español se le olvida a uno. Entonces, y la persona dice, oh, wow, qué tremendo, qué persona más. Pero a Dios podremos decirle lo mismo. A Dios podremos decirle lo mismo. Mire, hermano, somos tan tremendos que a nosotros 10 o 15 años atrás ya se nos olvidaron ciertas cosas. ¿Sí o no? Pero Dios las conoció. Ahora Dios no te las va a traer a cuenta y Dios no va a estar ahí. Acuérdate cuando tenías 15, acuérdate cuando tenías 18 que te saltaste la cerca, te escapaste por la ventana. Dios no te va a estar recriminando ese tipo de cosas, pero Él sí las supo. Pero para este tiempo tú y yo ya deberíamos haber venido delante de la presencia del Señor y pedirle perdón. Pero este pueblo estaba actuando de continuamente en esta situación y por eso, hermanos, no entraron en el reposo que habla el libro de Hebreos. Entonces el verso 1 que leímos dice así, del libro de Hebreos: temamos pues, si tú lo lees ahí, temamos pues. Y me encanta cómo lo pone el escritor, porque dice, temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. En otras palabras, si vamos a ir delante de la presencia del Señor, tenemos que ser sinceros. Tenemos que abrirnos delante del Señor y decirle, o si no se lo vamos a decir en nuestro corazón, presentarnos delante del Señor, porque no podemos esconder nada delante de Él. Entonces el verso 1 dice, temamos pues, porque nosotros, hermanos, dice aquí la palabra, se nos ha anunciado. Fíjate, me encanta este texto, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó oír la palabra por no ir acompañada de fe a los que la oyeron. Entonces nosotros estamos incluidos en esta parte, en el libro de Hebreos, porque la palabra del Señor dice que nosotros hemos recibido las buenas nuevas de salvación también. Tú y yo conocemos al Señor. Como iglesia sabemos que las buenas nuevas es la salvación que trajo Cristo Jesús a través de su muerte, de su nacimiento, de su resurrección. Nosotros entendemos esa palabra, pero el libro de Hebreos dice, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, pero ellos no la aprovecharon. Y nosotros, dice, no caigamos en semejante desobediencia. Ahora, hay algo, hermano, que estaba tocando mi corazón en esta semana. Y estaba como palpitando dentro de mí. Y era el verso 12 y 13 del libro de Hebreos. ¿Por qué razón? Porque fíjate, al principio Dios se paseaba por el huerto y hablaba, y ellos tenían esa relación cercana. Se dieron cuenta que estaban desnudos. Pero el tiempo pasó y ya la presencia de Dios ya no estaba con el hombre. La tierra había sido maldita por el pecado. Las cosas cambiaron. Ahora entramos en la formación del pueblo de Dios, de los patriarcas. Entonces vino Dios y mandó a los profetas para revelarse al hombre y para decirle, ustedes están mal.
estos son los mandamientos, estos son las cosas como por las cuales ustedes deben de conducir su vida. Y después de los profetas no fue suficiente, porque el hombre seguía en desobediencia. Pero Dios siempre se ha acercado al hombre. El hombre cada día se aleja más de Dios. No quiere estar cerca de la presencia de Dios. Y algunos sabemos que delante de la presencia del Señor no podemos esconder nada. Entonces dijo Dios, bueno, ¿no oyeron a los profetas? Libro de Hebreos capítulo 1. Ahora dice la palabra que Él habló por medio de su Hijo y envió a su Hijo unigénito a la tierra. Ahora entonces nos habla por su Hijo. Ahora su Hijo vino a la tierra, Jesucristo. Jesucristo dejó, habló, enseñó, hizo su trabajo, murió en la cruz, nos dio la salvación. Pero dijo Jesús, no los voy a dejar solos. Entonces Dios se sigue revelando todavía a la humanidad. Y entonces vino Jesús y dejó su Espíritu Santo. Aleluya, bendito es el nombre de Dios. Ahora el Espíritu Santo es el que habla, es el que nos enseña la presencia del Señor, es el que nos lleva a la presencia del Señor. El Espíritu Santo es el que redarguye de pecado al hombre, el que convence de pecado al hombre. Entonces el Espíritu Santo está activo todavía en este tiempo. Pero el Espíritu Santo, que es Dios, es tan maravilloso que ha dejado su palabra. La palabra es la boca de Dios, es el pensamiento de Dios. Y entonces está Dios con el hombre, con la relación. Manda a los profetas, manda a los inspirados por el Espíritu Santo, aquellos que escriban la palabra. Ahora todo se conjuga en una sola cosa y tenemos la palabra de Dios. Aleluya. Déselo fuerte al Señor. Y mire, hermano, lo que me estaba tocando mi corazón y mi mente es que estos dos versos hablan de la potencia, de la magnificencia, de lo poderoso, de lo grandioso que es Dios. Y en dos versos aquí está revelado el poder y la naturaleza de Dios. Porque dice la Biblia que el verbo fue hecho carne. El verbo es Jesucristo. El verbo es la palabra de Dios. Y aquí el verbo, la palabra inspirada por Dios, ahora es la que nos revela a nosotros quiénes somos, cómo andamos y cómo debemos de venir delante de la presencia de Dios. Entonces, el autor de Hebreos, después de hablar del pueblo de Dios, después de decir que eran desobedientes y que no entraron en la tierra prometida, nos habla a nosotros y dice el verso 12, acuérdate, la palabra es la palabra de Dios. Procuremos pues entrar. Este es el consejo en el verso 11. Procuremos pues entrar en aquel reposo. Hermano, nosotros tenemos que tener esa mente de que estamos entrando, en la presencia del Señor continuamente. Que ahí estamos, que Dios no nos deja, que Dios no nos... Mira, tú te puedes sentir con dolor, tú te puedes sentir olvidado por cualquiera, tú te puedes sentir como tú quieras, triste, abandonado, acongojado, como quieras, pero Dios está allí. Dios sabe que estás triste, Dios sabe que estás enfermo, Dios sabe que tienes necesidad, Dios sabe que andas buscando trabajo, Dios sabe que alguien en la familia está mal. Y nuestro trabajo no es decirle a Dios, ¿a qué hora, Dios? ¿A qué hora lo sanas? ¿A qué hora llévatelo, te lo mando? A Dios no tienes que decirle nada. A Dios no tienes que estarle diciendo lo que tenga que hacer, porque Él sabe lo que tiene que hacer. Él sabe a quién se trae y a quién se lleva. Él sabe por qué nos tiene aquí esta mañana nosotros. Hemos venido a la presencia del Señor. Y hay una tremenda pregunta que quiero hacerte al final. Pero fíjate lo que dice el verso 11. Procuremos pues entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Y aquí viene la palabra, la pura palabra de Dios hablando, porque dice, esta es la que nos revela ahora quiénes somos. Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Mira, si hay algo vivo y eficaz en este mundo, es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. ¿Por qué es viva y eficaz? Porque hace lo que nadie puede hacer. Porque hace lo que el doctor no puede hacer. Porque nos revela quiénes somos.
Porque nos revela que cuando nos presentamos delante de la presencia del Señor, no debemos tratar de andar escondiendo nada, como que si Dios no supiera. Es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos. Los tuétanos son ese líquido gelatinoso que está en medio del hueso, que a algunos les encanta hacer caldo de ahí. Y esos son los tuétanos. Tú y yo tenemos tuétanos. Hay ciertas personas que los tuétanos ya se le están descomponiendo, ya es ahí donde vienen los dolores. Para que me puedas entender, hermano. Algo, y el doctor ahí está con la radiografía y dice, está hinchado, pero, y te receta una pomada de aquellas que del pueblo. Échate la pomada, o te dan la receta y vas por ella, y tú ves que la hinchazón no se baja, y como no se baja, entonces vas al doctor y te hacen la radiografía y apenas se ve un músculo ahí raro y tú ni entiendes qué es lo que está pasando, y el doctor, hermano, si entiende poquito. Y luego te hacen un CT scan, uno donde se ve más profundo. Y todavía haciéndote eso, dicen, no sabemos qué será. Pero la palabra es viva y eficaz y es penetrante, llega hasta los tuétanos y discierne. Oh, bendito es el nombre de Dios. No solo toca la carne, los tuétanos, los nervios, lo que está vivo. Puede ver los pensamientos. Un día yo estaba ahí observando la radiografía que le estaban haciendo a mi esposa, de un lado y otro lado y otro lado, y póngase así, así, así. Y yo decía en mi mente, pensando en esta palabra, ahí no se ven los pensamientos, ahí no se ven las ideas. Pero qué tremendo, hermano, que la palabra es poderosa. Y dice que discierne, aleluya, déselo fuerte al Señor, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones. Hermano, ni siquiera lo has pensado y la palabra ya te lo dijo. Ni siquiera lo que vas a pensar mañana, ya la palabra lo sabe. Ya la presencia de Dios lo sabe, porque la palabra es la misma presencia de Dios. La palabra es la misma presencia de Dios. Y dice que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Cuáles son las intenciones? Mire, hermano, porque cuando nos presentamos delante de papá y mamá, papá, dame un 5, le decía yo a mi papá, no en aquel tiempo cuando era un 5, ya después se fue aumentando porque todo se pone caro. Entonces al principio era dame un 10, dame un 5 centavos, hermano, compraba un pastelito y un topollillo. O sea, algo de una charamusca para que entiendan los del Salvador. O un boli para que entiendan los mexicanos. Entonces un boli y un pastelito de carne, 5 centavos. Pero como todo iba subiendo, después era un peso. Entonces, pero a veces uno se ponía como medio tristón delante del papá y llegaba, hijo, ¿qué quieres? Sin que le pidieras. Hijo, ¿qué quieres? ¿Qué necesitas? Porque más o menos conoce nuestro estado. Oh, pero la palabra es diferente, Dios es diferente. Mire, hermano, no tienes que decirle. Dice aquí que las intenciones del corazón, lo que pretendemos, cómo nos presentamos delante del Señor. Porque a veces hay tanta hipocresía, hermano. Y esto es lo duro de la palabra, pero aquí es donde calan los tuétanos, no los codos, sino los tuétanos. Y entonces nos presentamos delante del Señor, quizás porque nos vean, ¿verdad? Amén por hermano. Porque nos vean. Y entonces la multitud dice, qué tremendo hermano, cómo ora, qué dedicado es. No estoy diciendo que todos los que vienen al altar son así, hermano. Estoy dando un ejemplo. Dice aquí las intenciones. ¿Qué pretendemos ganar o hacer con lo que hacemos? ¿Podemos engañar al pastor, a los líderes o al hermano? Yo he aprendido algo, hermano, que uno a quien no puede engañar es a su esposa y a sus hijos. Hasta cierto punto, ¿no?
pero me refiero a lo espiritual. Porque ella o él se da cuenta si tú oras en la casa, si tú lees la Biblia, o si la desempolvas el domingo por la mañana, o la andas buscando y dices, ay, la dejé en el carro, porque ahí se quedó el domingo pasado. Ellos saben quién eres hasta cierto punto, ¿verdad? Hasta cierto punto. Pero con Dios no es así. Uno se presenta delante del Señor y Él sabe. Él sabe, hermano, cuáles son tus debilidades. Él sabe cuáles son tus problemas. Entonces, el hecho de presentarse delante del Señor no es para que nos den con un látigo. No es para reprocharte lo malo que eres. No, la palabra dice que Él, la palabra misma conoce, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y el sello final lo da el verso 13. Porque dice, y no hay cosa creada, fíjate bien, hermano, que no sea manifestada en su presencia. ¿Habrá algo fuera de la presencia de Dios? Yo no creo. Pero dice, y no hay cosa creada que no sea manifestada en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Es cierto, hay que tener respeto para las cosas del Señor. Pero si a ti te tocó orar como a Jonás en la panza del pescado, ahí vas a tener que orar. Y no vas a tener que tiempo para ponerte o para bañarte. Ahí vas a tener que estar en la presencia del Señor. Si estás en la cama del hospital, ahí vas a estar en la presencia del Señor. Si estás en tu casa y tienes el problema más grande de tu vida, ahí vas a entrar en la presencia del Señor y no vas a tener que decirle al Señor, mira, Señor, tengo este problema. Lo que le tenemos que decir, Señor, es, mira, Padre Santo, aquí me presento, tú sabes cómo soy, tú sabes cuáles son mis pensamientos. Es cierto, he fallado, perdóname, Señor, ayúdame a mejorar, necesito caminar delante de ti. Hermano, no hay problema, el asunto es venir a la presencia del Señor. Fíjate lo que dice, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. A Él tenemos que dar cuenta. Oh, pero el escritor no se queda con esto, hermano. El escritor es fabuloso porque habiendo leído el verso 12 y 13, nos damos cuenta entonces que no hay excusa para presentarse delante del Señor. No hay excusa. Con más razón podemos acercarnos delante del Señor sabiendo que Él lo sabe todo. Sabiendo que nosotros vamos a ir a repetirle lo que ya Él conoce. Pero para nada, hermanos, no hay excusa en decir lo que Dios ya conoce. Tenemos que presentarnos delante de Él. Y fíjate qué lindo. Dice la Biblia que Él se compadece del pecador. Él se compadece del pecador. Por eso Jesús bajó del cielo, mis hermanos, y padeció como hombre. No tenemos excusa según los versos siguientes. Porque el escritor no termina diciendo que Dios ve todas las cosas y nos deja ahí nada más. No. Fíjate los siguientes versos, verso 14 al 16. Y esto es lo que me encanta de mi Dios. Porque Dios nos acepta tal y como somos. Por tanto, por eso hay una pequeña división en algunas Biblias. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote, como que cambió el panorama. Porque antes en el 13 estaba hablando de la palabra, estaba hablando de Dios, de la presencia de Dios. Sí, es cierto todo esto, pero cuando venimos, entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo le hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué decimos? ¿Cómo nos presentamos? ¿Nos vestimos bien? ¿Nos vamos en chores o qué hacemos? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Entonces el 14 dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, mantengámonos firmes, hermanos, porque eso de que el Señor conozca todas las cosas no quiere decir que nosotros ya no podemos acercarnos a Él. No quiere decir que Él nos va a rechazar como nosotros los seres humanos rechazamos a la gente por X razón, porque discriminamos,
Porque tenemos esas ideas erróneas en la mente y discriminamos por X razón. Pero Dios no es así. Dios nos ama y dice que envió lo mejor de Él. Y ese es el sumo sacerdote, Jesucristo. Entonces, vea conmigo el verso 15, dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. En otras palabras, hermano, Jesucristo vino, vivió, comió, murió como ser humano, pero fue tentado en todo. Él se dio cuenta que tú y yo somos débiles. Él, mire hermano, no hay excusa para que alguien pueda decir: como Dios es Dios, como Dios no peca, como Dios aquí, como Dios no tiene nada que hacer, y como nos tiró aquí a este mundo y nosotros pobres, humildes pecadores. Dios no, hermano, Dios no, es que no hay excusa. ¿Sabe por qué? Porque hubiera excusa si Dios no hubiera mandado a su Hijo. Pero como dice el libro de Hebreos, que envió a su Hijo y que lo hizo semejanza de hombre, y vivió como hombre, comió como hombre, murió como hombre y fue tentado como hombre. Tus tentaciones las vivió Jesús, pero dice la Biblia que sin pecado. Entonces, si Jesús es Dios, como Dios no se va a compadecer de nosotros, sabiendo quiénes somos, sabiendo lo que sufrimos, sabiendo lo débil que somos, o las debilidades que a veces tenemos? Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y aquí viene la parte más hermosa. Yo creo que con esta parte debemos de irnos a casa. Entonces dice acerca de la presencia de Dios: sí, estamos descubiertos delante de Dios. Sí, no podemos negar que Dios ve todas las cosas que nosotros hacemos. Dice el verso 13 y el verso 12 que las intenciones y todo lo conoce. La palabra lo discierne, la palabra lo trabaja en nosotros y nos dice: mira, tú estás así, tú estás así, tú estás así. Andas mal, andas medio mal, andas medio chueco. Eso es lo que dice la palabra. Pero a pesar de eso, a pesar de todo eso, no hay impedimento para acercarse a la presencia de Dios. Y entonces dice el autor de Hebreos en el último verso: acerquémonos pues confiadamente. Si te acercas a la abuela, te da un bastonazo por lo que hiciste. Pero Dios no es así. Yo no me le podía acercar a mi papá en la iglesia, hermano. En la iglesia, porque era tan bravo que no podías moverte. Te metía la uña en la oreja y te la retorcía. Y por eso es que se me hicieron grandes. Y te retorcía. No, y lo que te esperaba en la casa. Entonces yo lo que hacía es que me sentaba a 3 bancas, atrás o a un lado. Pero Dios no es así. Dios no está esperando que falles para destruirte, mandarte un rayo y quemarte. Si eso fuera así, si Dios fuera así, hace tiempo que muchos hubiéramos desaparecido de esta tierra, ¿no? Pero dice: acerquémonos confiadamente. Y no solamente en un lugar específico, no. Dice: delante de su trono, confiadamente ante el trono de la gracia. Y aquí es donde está lo bonito, hermano. Y como dicen los mexicanos, qué bonito es lo bonito. Para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Aleluya, déselo fuerte al Señor, mi hermano. Para alcanzar misericordia. Estamos descubiertos delante de la presencia del Señor. Yo te voy a decir algo, hermano, en esta mañana: acércate al Señor. Porque yo veo que hay unos que se alejan no solo de la iglesia, se alejan del Señor. Como que solo en la iglesia está la presencia. No, hermano, te puedes alejar del building, pero no te alejes de la presencia del Señor. Acércate confiadamente. Hoy te digo con todo mi corazón, hermano, mira, si alguien no conoce al Señor y te sientes demasiado pecador, que has hecho las cosas tan mal que crees que Dios no te va a recibir, no, Dios te recibe en esta mañana tal y como tú eres. Tal y como tú eres.
Hoy acércate al Señor para alcanzar misericordia y oportuno socorro. Hermano, acércate a la presencia de Dios. Acércate a la presencia del Señor. Ya no tengas miedo. Ya no le tengas miedo al Padre. No te va a hacer nada, no te va a castigar. Es más, en el momento exacto, en ese segundo donde tú le dices, papi, perdona, como le dijo Jesús, Abba, Padre, papito, en ese momento tú le dices, Padre, perdona mis pecados. Perdona mis pecados, mis pensamientos. Quizás mañana voy a tener un pensamiento, no sé, Padre, no sé. Pero me presento delante de ti esta mañana y te pido perdón. En ese segundo, ahí, hermano, los pecados son borrados. Y dice la palabra que Dios no se acuerda más de ellos. En otras palabras, Dios no te los va a volver a recriminar. Ahora bien, escúchame esto, iglesia, mira. Pero tenemos que ser como Jesús le dijo a aquella mujer o a aquel hombre. Tus pecados te son perdonados, pero vete, no peques más. Ahora eso no nos va a impedir que vengamos a la presencia de Dios. Tenemos la entrada libre. Si no, entonces en vano vino Jesucristo. Yo te voy a pedir que te pongas de pie. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias, Padre eterno, porque nuestros pecados son borrados, Señor, por tu sangre preciosa. Pero tú nos enseñas, Señor, a través de tu palabra, que podemos acercarnos confiadamente ante el trono de tu gracia. Señor, ayúdanos, Padre, a perseverar, a caminar rectos delante de ti, Señor. Porque no queremos también, Señor, tomar como juego, Padre Santo, que tú eres divino, que tú perdonas, y tener en poco, Señor, tu presencia. Ayúdanos, Señor. Padre, ahora que entendemos que tú estás con nosotros a cada instante, Padre, te doy gracias y bendecimos la vida de este pueblo, Señor, que ha escuchado tu palabra en esta mañana. Bendecimos a aquel, Padre Santo, que se ha sentido lejos de tu presencia, aquel que ha sentido, Señor, que su corazón está oscuro, que su corazón y su mente han pecado, Señor. Tú puedes acercarte delante del Señor. Y si estás aquí en esta mañana, puedes arrodillarte o venir al altar y decirle, Señor, aquí está mi vida. Padre, pongo en tus manos a esta congregación y a aquellos que escucharon tu palabra en esta mañana. En el nombre del Padre, del Hijo y de tu Espíritu Santo. Amén. Amén. Santo Jesús.